Y bueno, parte de esto que yo les voy a compartir ahora, les voy a colocar aquí una presentación que me atreví a hacer con la pretensión de que pueda sintetizar como los elementos más claves, ¿no? Y, y como dice Ivonne, así justamente, quiero que sepan que esto yo no lo ensayé con Ivonne, ¿no? Pero así como Ivonne cierra, así es como yo quería abrir, dándole el contexto desde dónde partió esto y cómo fue que yo llegué acá. Como ella dice, yo me formé en su escuela y me he dedicado, soy una apasionada de las organizaciones, me gusta mucho trabajar en organizaciones de distinto tipo, ¿no? Y recuerdo que Ivonne hablaba y estaba allí Marina, a quien también le quiero dar un reconocimiento porque Marina estuvo en ese diplo y para mí fue fundamental esa conversación y las experiencias luego que hemos tenido con Marina Rogó. Ivonne hablaba allí de la filosofía como la forma de darle explicación a los fenómenos a los cuales nos estamos encontrando, que podemos observar. Y luego decía que era necesario tener un modelo porque el modelo permite que se articulen allí esos conocimientos y poder aplicarlos. Y luego empezó a hablar de las herramientas. Y la verdad es que cuando yo escuchaba esto, para mí fue como el clic que me hacía falta, porque yo en todos los procesos de desarrollo ejecutivo que estaba haciendo, siempre me inventaba una cosa nueva. Todo el tiempo como queriendo dar respuesta quizá a demandas que yo sabía y veía que estaba teniendo el cliente, porque he tenido la oportunidad de estar de este lado, pero también de aquel lado como cliente, ¿no? Y cuando ella presentaba las herramientas y conversaba sobre ellas, yo me acerqué y le dije, y bueno, yo siento que aquí está faltando como un eslaboncito que es la metodología, porque hay gente que piensa que la metodología son solo los instrumentos, y resulta que, y esa ha sido mi especialidad durante muchos años, todo el tema metodológico, tiene que ver con las prácticas, con los procedimientos, con los pasos, con los métodos, pero además sistematizado, no es solamente allí dispuesto, sino articulado para que eso tenga un sentido. Y eso va recogiendo permanentemente las experiencias que se han tenido. Y en ese momento yo le dije a Ivonne, recuerdo que terminamos un sábado y yo el lunes estaba en la casa de Ivonne y le dije, Ivonne, yo quiero que cuando tú vayas a escribir esta metodología, yo quiero estar en ese equipo. Y la verdad es que para mí era así como un gran anhelo y a mí no me importaba cómo iba a estar, así sea guindada de cualquier pedacito, pero yo quería estar allí. Y yo recuerdo ahora lo que hablaba Pepe esta mañana y bueno, todos los conferencistas extraordinarios que hemos tenido, que hablaba de ser oferta. Y en ese momento yo le ofrecí a Ivonne, oye, yo quiero estar, quiero contribuir, tengo ideas. Y pues ella generosamente junto con Marina me acogieron en ese equipo y comenzamos a trabajar y con muchas horas de trabajo, no porque fuese cansón, sino porque en ese proceso creativo pues hay que hacer inversión. Hablaba también hace rato Fernando, y a partir de allí ya desde la práctica, desde un hacer co-construido con nuestros clientes, co-construidos con todo el equipo de coaches detrás de esto, hay muchas manos que han colaborado, que han aportado distintos enfoques, y eso es lo que le vamos a estar compartiendo hoy, porque finalmente hemos logrado unos números como estos, y estos son más o menos de hace unos 6 años para acá que hemos estado como documentando, pero antes de todo esto, esta metodología se empezó a gestar hace más de 20 años, y eso tiene que ver con la experiencia de Ivonne. También un día conversaba yo con ella sobre el ADN de SEGO, el ADN de la metodología de SEGO, el ADN de los coaches egresados de SEGO, y hay su punto y su acento en el tema del emprendimiento, del trabajo de la co-construcción, y esto está muy lleno de todos esos elementos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos esa experiencia de hace 5 o 6 años para acá, desde hace ya mucho tiempo atrás se viene construyendo
Y en estos últimos 6 años se ha ido sistematizando y se ha estado probando y está en permanente innovación. Hay una estructura, una metodología base que es la que nosotros compartimos en la formación de coaches, como yo les decía, pero esa metodología se ha ido adecuando a los requerimientos, a las necesidades, a lo que vemos que requiere ese cliente ejecutivo, ese cliente organizacional al cual nosotros hemos estado atendiendo. Y en este tiempo, por ejemplo, en la actualidad, nosotros hemos trabajado con 312 empresarios independientes en Estados Unidos en estos 2 últimos años, 2015 a 2016, en el área de la venta directa. Pero también hemos trabajado en más de 10 empresas en América Latina, empresas que podemos considerar grandes, de distintos sectores, del sector público, del sector privado. Esta mañana relajó y me cambié el vocabulario, yo iba a decir que eran empresas de manufactura, pero bueno, ya estoy aprendiendo otro vocabulario, tengo otras distinciones. Entonces son estas empresas, digamos, del sector industrial, empresas del sector servicio, del sector tecnológico. Allí hemos atendido por lo menos 200 clientes ejecutivos de manera directa. Porque lo que termina sucediendo es que al final nosotros atendemos un ecosistema. Y ya les voy a hablar de eso. Y con la formación de los coaches ejecutivos que hemos formado alrededor de unos 250, hoy en este momento tenemos más de 250 coaches ejecutivos formados, cada coach ha atendido 2 casos y nosotros podríamos, por lo menos 2 casos, la mayoría siempre tiende más. Y nosotros hemos podido vivir, paralelo a ello, la intervención en 500 casos, 500 clientes ejecutivos. Y estos son ejecutivos, directores de empresas, son gerentes, son empresarios, dueños de negocio, son supervisores. O sea, hemos tenido toda esa variedad y les comparto estos números porque la verdad creo que son significativos. Esto forma parte dentro del modelo de gestión ontológica, forma parte de la gestión de la realidad, que cuando uno ve esto uno dice, oye, se ha recorrido un camino. Y con esto lo que quiero decir es que ha sido una metodología que ha sido probada, no solamente en Venezuela, sino en otros países de América Latina. Estamos ahora emprendiendo allí en Estados Unidos, ¿verdad? Con esos números que les digo. Y ha funcionado porque esta es una metodología que está viva, que es flexible, que siempre la gran pregunta es, ¿esto se adecúa al cliente? ¿Qué otra cosa le hace falta al cliente? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto que él está requiriendo? ¿Quiénes han sido los clientes? ¿Quién es el cliente al que nosotros atendemos con este trabajo que estamos haciendo? Bueno, aquí, cuando les hablaba hace ratito del ecosistema, estos son algunos de los roles de las personas cuando nosotros trabajamos. Lo primero es el cliente ejecutivo, nuestro cliente directo. ¿Sí? Puede ser un gerente, un empresario, un emprendedor, una persona que puede estar en cualquiera de los ámbitos de la organización. Hay otro que lo llamamos el sponsor, el patrocinador, que es esa persona interesada y comprometida con ese proceso de desarrollo de ese ser que tenemos allí frente a nosotros. Nosotros hemos tenido en una sola organización su tren ejecutivo de 86 personas, donde entran directores, gerentes medios, ¿sí? Y allí tuvimos en ese proyecto, que fue uno de los primeros proyectos que nosotros emprendimos acá, tuvimos resultados realmente extraordinarios. Tuvimos resultados que están asociados con la posibilidad de articular conversaciones que además estaban siendo relevantes para esa organización y sacarlas, como esta mañana nos compartía Fernando, sacarlas de ese silencio que estaban por allí metidas y que no se habían atrevido o que gente que la había visto no la había puesto sobre la mesa. Por lo que vi en la programación, mañana quien fue CEO en ese momento de esa empresa va a estar mañana en el panel de CEO. No se lo pierdan porque allí van a estar los clientes nuestros. Así que escuchen de ellos mismos el resultado. Pero volviendo a que el patrocinador, el sponsor es un ente clave dentro del proceso que hacemos. Luego está la corporación, porque nosotros podemos estar trabajando con un solo individuo, pero a su vez ese individuo tiene un equipo. Y ese equipo, con quien él forma un sistema, no es aislado. O sea, allí al final se empiezan a tocar también otras aristas, aún
cuando no estamos, puede ser que no estemos haciendo intervención directa con ellos. Sin embargo, en nuestros programas, todos procuran siempre poder tocar al equipo, generar conversaciones con ese equipo y estar allí trabajando con ellos. Otro cliente no menos importante, muy relevante acá, y muy particular además, son los miembros de la junta directiva, son los accionistas, son los que están interesados en poderle ver, como dicen, el queso de la tostada y los resultados. A ese nivel, las conversaciones que se dan son otras. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, y permanentemente lo estamos haciendo, entrar a esos altos niveles, porque allí se genera entendimiento, no solamente para nosotros, sino también nosotros le podemos generar entendimiento y nuevos espacios de posibilidades. Y el área de talento, capital humano, recursos humanos, como sea que se llame, porque bueno, finalmente nosotros trabajamos con gente y estas son las personas, o allí están los especialistas que se encargan de estar trabajando con ellos. Nuestro desafío, nuestro compromiso, y es algo que conversamos con la gente y es la promesa que nosotros le hacemos, es poder primero escuchar y articular posibilidades con ellos. Y allí, en el mismo proceso comercial que se empieza a gestar, allí se comienza a hacer gestión de esa relación. Comenzamos a indagar y a conocer, a hacer gestión de la realidad sobre lo que tiene ese cliente. Y estos son algunos elementos que comienzan a caer aquí, que vienen del modelo de gestión ontológica. Porque una de las cosas que nosotros trabajamos no es solamente cómo el modelo de gestión ontológica o esas competencias genéricas del modelo de gestión ontológica son transferidas para habilitar a nuestro cliente a ser un observador distinto, más amplio, sino que nosotros mismos como coaches tenemos que comérnoslos y ponerlos en práctica como habilidades. Y en ese sentido, como les decía, desde el proceso comercial se comienza una sensibilización, se comienza una conversación para conocer, para saber, para tener elementos y poder empezar a generar ese compromiso con el cliente, para acompañarle, alcanzar su sueño, articular el sueño, a ponerle forma, atender sus preocupaciones, sus inquietudes, finalmente a enfocar en ese propósito que es el que quiere lograr. Entonces, estos 4, 5 actores que son como, digamos, una muestra de lo que nosotros pudiéramos estar atendiendo, se los quería traer y conversar un poco sobre esto. Claves, por lo menos en cualquier proceso, el cliente ejecutivo y su sponsor o patrocinador. Eso es clave para generar unas conversaciones que son muy poderosas y potentes dentro de la metodología que ya les voy a conversar sobre eso. Yo les quiero pedir, si en el proceso de ir conversando tienen algunas preguntas, puedan irlas haciendo por el chat, y yo sé que por ahí están Ivonne y Renata que gentilmente van a poder tomarlas y al final entiendo que hay unos 15 minutos para darles respuesta, para ver esas inquietudes que pudieran tener. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos que están allí presentes, yo decía, y siempre lo hemos conversado, que ha logrado un cambio de enfoque en nuestro hacer como coaches, y por lo menos eso fue lo que a mí me pasó. Y por eso fue que cuando lo vi, me cayó, como aquí en Venezuela decimos la locha, en México dicen el 20, y en Argentina, una coach argentina en estos días me enseñó que era que cae el patito o algo así, me decía ella, no lo recuerdo. Pero es como ese darse cuenta, ¿no? Yo hice allí un insight y dije, bueno, ya no se trata de un ejercicio, de una práctica profesional, donde se venden sesiones de coaching o donde se vende un proceso de coaching. Ahora hay que pasar a trabajar procesos de desarrollo ejecutivo, que son intervenciones de un poco más de largo aliento y que permiten uno monitorear, acompañar y además generar espacios de mucho aprendizaje para nosotros, porque nuestros clientes son, yo a veces digo que son como nuestras grandes universidades, los mayores posgrados que pudiéramos hacer, porque es un laboratorio vivo allí, en vivo y en directo, ¿no? La otra cosa es pasar de un enfoque multidimensional, donde uno atiende a un cliente o 2 clientes y gente aislada, a poder darle ahora un marco sistémico, mirarlo como un gran ecosistema, donde habita el cliente ejecutivo con todos los demás actores que lo están rodeando. Entonces,
esta metodología, este enfoque nos lleva allí. Esta tarde entiendo que va a estar hablándoles Odilia un poco de eso y yo les pido que le presten atención porque en ese sentido, pues ahí van a tener también una gran maestra, ¿no? Pero a mí estos fueron de los cambios que vinieron y desde hacía rato yo andaba buscando la manera de hacer y darle miradas sistémicas al trabajo que hacía y la verdad no había encontrado cómo hacerlo hasta que los modelos de gestión ontológica y las herramientas que tiene. Entonces, la metodología SEGO da respuesta no solamente a los resultados individuales, si es una persona a la que vas a atender, sino que también impacta un equipo, impacta un sistema completo y puede impactar toda una organización, dependiendo de cómo se diseñe este proceso del cual estamos hablando. ¿Ok? Como les decía, el modelo de gestión ontológica ha sido la base, el propulsor como los números que le dije inicialmente y con todo lo que hemos trabajado en las organizaciones, es siempre volver a él. Y esta semana pasada estuvimos arrancando nuestra certificación de coach ejecutivo y yo trabajo parte de la metodología y el modelo. Y siempre lo vuelvo a leer y lo vuelvo a repasar y estamos descubriendo cosas nuevas. Nos habla de cosas innovadoras. Entonces, las 5 competencias son la gestión de la realidad, el dominio de la posibilidad, el dominio de la acción y los resultados. Y esto es fundamental, el tema de los resultados, porque por los resultados que tiene nuestro cliente es que nosotros podemos estar allí. Ya sea que esté satisfecho o ya sea que esté insatisfecho. Maravilloso cuando un cliente nos contrata y nos dice, bueno, yo estoy satisfecho con lo que tengo, pero quiero más. Bueno, ese es como el mejor caldo de cultivo que hay allí. Bueno, cuando tiene sus insatisfacciones también trabajamos, ¿ok? En lo que pueda ser posible. El dominio de las relaciones, que ha sido clave el tema de poder articular con los equipos y el poder generar relaciones saludables, relaciones productivas dentro de la organización, pero también nosotros como coaches, como esto como es bidireccional, cuando nosotros estamos trabajando con los clientes, por lo menos así me pasa a mí, pues hay una revisión profunda también de mi lado en términos de la relación. Y esa primera relación clave es la relación con tu cliente objetivo, con la relación con el patrocinador y la relación con los actores de ese ecosistema que estén disponibles para ti como coach. ¿Ok? Y el dominio del aprendizaje, que yo digo que es como la guinda de la torta, es ese dominio que es transversal a todo el proceso. Porque desde el mismo momento que estás arrancando, ¿sí? No solamente se están generando elementos de aprendizaje, de insight, de reflexiones en tu cliente, sino primeramente en nosotros, ¿sí? Entonces, la metodología, ¿verdad? La podemos resumir en 3 grandes fases, que son una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de cierre. Esta es la metodología básica, la que compartimos en nuestra formación. Y en esta fase de inicio, como les decía yo hace rato, hablamos de la sensibilización. Es más, yo digo que el inicio arranca desde que estás haciendo la oferta comercial. Porque muchas veces para poder construir un proyecto que le haga sentido al cliente, hay que generar varias conversaciones para poder escuchar, para poder conocer necesidades, inquietudes, expectativas, qué cosas, si se responde con esto, a qué cosas esto no va a responder, ¿sí? Y que quede co-construida esa oferta con el cliente, ya eso es un primer acierto, ¿ok? Generar el compromiso y en todo este momento se empieza también a generar el diagnóstico. Y es un diagnóstico que no es más que una fotografía del hacer actual, de ese cliente ejecutivo o de ese grupo de clientes ejecutivos. Y aquí es fundamental el tema de la medición, que también es un tema que se va a profundizar ahora. Pero nosotros tenemos un instrumento de medición, tenemos manera también de generar resultados que son cuantificables para el cliente, pero también es importante que nosotros vayamos a hacer medición o a revisar números, afirmaciones de en qué está ese cliente nuestro. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahorita. En la etapa de desarrollo, es la etapa que es más larga, ¿verdad? De todo el proceso, es donde
se trabaja, se genera el plan de acción, es donde se hacen ya las intervenciones muchísimo más profundas, se trabaja el coaching, se validan las acciones, se está generando aprendizaje, acción, el aprendizaje sobre la acción para el cliente ejecutivo en su equipo de trabajo, allí en vivo y en directo. No es un tema teórico, es un tema totalmente práctico y que durante ese proceso de desarrollo se va acompañando. Y tenemos instrumentos que van monitoreando los compromisos, el alcance, las cosas nuevas que van surgiendo y lo que se ha ido superando. Y en ese proceso, una de las cosas más impactantes que siempre reportan nuestros clientes es cómo se fortalece el tejido relacional. Por lo que les decía, ya no estamos dando una mirada unidimensional, sino que estamos dando una mirada sistémica. Para el cierre, que es la última fase, allí pues estamos trabajando elementos de perspectiva, ya hemos pasado por lo menos 3, 4 meses o quizás más trabajando con esa persona, ¿verdad? Se generan nuevos planes de acción, nuevos compromisos, se validan además, y se validan en las distintas instancias de las cuales les hablé inicialmente. Hay un documento que es un instrumento para mí es clave, que es el reporte de estatus y avance. Porque una de las cosas que a mí me ocurría cuando yo hacía proceso de coaching era que después de 3 o 4 meses o 5 meses de trabajar en una organización, a ellos se les olvidaba cómo fue que ellos llegaron y pareciera que todo el tiempo, o sea, era como que esa historia, ese punto de partida se perdía en algún momento. Y este instrumento nos permite a nosotros mirar el presente, el pasado, el presente y hacer una perspectiva de futuro de lo que se espera de ese cliente, ese equipo, esa organización. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en detalle la fase de inicio, como les decía. Todo comienza con gestión de la realidad, o como dice Ivonne, un baño de realidad. Dependiendo de digamos, la amplitud y los niveles de relevancia de esa realidad que nosotros vayamos a estar chequeando, de ahí va a depender mucho de la posibilidad que se pueda estar generando. Ahora, esa realidad tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver primero con lo que yo les puse este nombre de los stakeholders, que son todos estos clientes que les hablé inicialmente, la junta directiva, el cliente ejecutivo, el patrocinador, ¿sí? La gente del área de talento. O sea, estas son las personas que están involucradas y comprometidas con el desarrollo de ese cliente ejecutivo. A veces solamente tenemos el patrocinante, pero podemos acceder a todos. Y ese es el tipo de proyectos a los cuales es muy interesante apuntar, porque cuando apuntamos allí podemos tener y generar resultados de mucho mayor impacto en las organizaciones. ¿Qué existe en esa organización? ¿Qué existe en ese rol que tiene ese ejecutivo? ¿Qué es lo que él asegura en su puesto? ¿Qué datos maneja? ¿Qué indicadores tiene? Nosotros como coaches trabajamos los procesos humanos, sus procesos personales, pero no son los procesos personales de cualquier persona. Es de un individuo que habita en un ecosistema organizacional. Y desde allí es muy relevante cuál es la información que él maneja con relación al encargo que él tiene, a las cosas de las cuales él se tiene que acercar. Y muchas veces es solo hecho de preguntar a un cliente ejecutivo cuáles son los indicadores y cuáles fueron los resultados de el último periodo de su gestión, el que lo tenga y te lo cuente y lo puede interpretar, o el que te diga que no lo tiene, ya ahí tienes elementos suficientes como para cortar y coser. ¿Ok? El estado de ánimo, las emociones. ¿Cuál es el estado de ánimo de él en su equipo? ¿Cómo van sus relaciones? ¿Cuál es el nivel de sanidad que tiene, de nivel de productividad que tienen esas relaciones? Con sus pares, con su equipo supervisado, con sus colaboradores, con su cliente principal que es su jefe. Muchas veces el patrocinador o el sponsor es el mismo jefe. Y nos hemos encontrado cosas como que en meses esas dos personas no se han sentado a dar una conversación, por ejemplo, de feedback sobre cuán satisfecho me siento yo con lo que estás recibiendo o cuán satisfecho
te sientes con lo que te estoy dando, o cuáles son las áreas de fortaleza o las áreas de desarrollo que mi sponsor o mi jefe ve en mí. Conversaciones tan relevantes como esa, conversaciones relevantes que tienen que ver con cuál es la estrategia de la organización y dónde aparezco yo y qué es lo que yo aseguro a eso que se va a hacer de aquí a 3 años o al año, cualquiera que sea el tiempo. Ese tipo de elementos en esa conversación, ya nada más por allí comienza a generarse tremendos movimientos ya de entrada, ¿ok? Si estos son proyectos de largo aliento y van de 4 a 6 a 8 meses, pero tenemos casos donde en el primer mes ya se comienzan a ver resultados tremendos en estos equipos y esas relaciones. Hay un instrumento maravilloso que nosotros tenemos, que es el test de competencia de gestión ontológica, que nos ayuda a que el cliente ejecutivo haga una autoevaluación de cómo se observa dentro del marco de esas 5 competencias. Y yo digo que el test es una herramienta tan maravillosa porque te ayuda a hacer foco. Para mí fue como pasar de haber dado, porque yo había trabajado con otros instrumentos también muy buenos, pero la verdad es que el test fue como un antes y un después. Yo siempre digo que es como haber disparado una escopeta, ¿verdad? Que salen perdigones por todos lados, a tener un rifle de mirada telescópica, para ayudar a tu cliente, para acompañarlo a identificar sus desafíos adaptativos. ¿Cuáles son sus áreas de desarrollo dentro del rol que él está allí? Entonces, Ana Rosa, querida, tiene 10 minutos. ¿Cómo? ¿Ok? Te quedan 10 minutos. Ah, ok, muy bien. Para que lo tengas ahí en cuenta. Gracias, Ivonne. Entonces, ese instrumento, ¿verdad? Nos ayuda a poner ese foco para nosotros poder generar un perfil de entrada de ese cliente, de esa organización, de ese equipo. Y allí surgen preguntas como, por ejemplo, ¿qué se puede conservar? ¿Qué se erradica? ¿Qué se agrega? ¿Qué es posible ver? ¿Qué es posible aprender en esas conversaciones? Entonces, esta etapa es fundamental y por eso es que decíamos ese tema de la gestión de la realidad. Como coaches, cuán hábiles somos y cuán competentes somos en hacer lectura y en provocar lecturas de la realidad. En la etapa de desarrollo es donde se empiezan a trabajar los elementos de alineación. Alineación entre el ejecutivo y el sponsor, alineación con el plan acordado, el plan de acción que se hace, y hay elementos claves que nosotros hemos estado trabajando en estos últimos tiempos que tienen que ver con la activación del equipo, con la incorporación de una cultura de ejecución, con una cultura de medición y con una cultura de reflexión y de aprendizaje. Generar y aportar a que ese tipo de conversaciones se den en ese equipo es algo que ha sido de verdad muy relevante. A todas estas es un proceso que se va documentando, hay bitácoras, hay un documento que se llama matriz de observación que permite ir monitoreando los avances, se van generando conversaciones de testimonio, porque a veces estamos tan metidos en el proceso que no hacemos como el foco para mirarlo desde arriba, ¿sí? Para mirarlo sistémicamente. Como coaches, esta metodología nos da la herramienta para poder hacerle seguimiento y al final poder ir monitoreando los avances e ir chequeando qué cosas se están logrando, qué cosas no, porque va a llegar un momento en el cual vamos a tener que hacer un cierre y es donde se hace mucho más potente porque podemos sobre esa documentación, ¿verdad?, estar entregando resultados. Y estos resultados, por ejemplo, al cliente ejecutivo, esa persona, a ese cliente directo que tenemos, es una persona que puede salir como más clara en sus fortalezas, en sus desafíos que todavía tiene, en su nivel de desempeño, en el entendimiento de que sus resultados tienen que ver con sus indicadores claves de gestión. Más allá de lo que siempre trabajamos, como que es una persona más reflexiva, una persona más consciente, una persona, ya, para efectos de la organización, es como que sí, hay que hablarle y darles más carnita, ¿no?
En el cliente corporativo, por ejemplo, ¿dónde va a seguir invirtiendo a las estrategias, los desafíos que tiene como organización? Al sponsor y el patrocinador, claridad en el potencial, en el nivel de desempeño de la persona. Para la junta directiva y los accionistas, quiénes son los relevos de puestos claves, de puestos críticos. Y en el área de talento, todo lo que hacemos es un insumo tremendo para que ellos hagan sus mapas de talento, sus planes de sucesión, sus planes de desarrollo. ¿Okay? Porque nosotros generamos, entre otras cosas, como les decía, ese reporte de pasado, presente y futuro, donde está la perspectiva, usamos un indicador que es el índice de potencial ontológico. El índice de potencial ontológico sería solamente él un seminario, pero yo se lo quise traer para que pudiéramos mirar cómo a partir del modelo, ¿verdad?, se hacen cuantificables elementos que hasta ahora habían sido solo cualitativos. Y en ese índice mide el potencial para aprender y cambiar, en términos de los desplazamientos que se vayan observando en la persona. Y se miden tres variables. Hasta ahora hemos estado midiendo esas tres variables, pero esto, como les decía, es una metodología viva. Nosotros pudiéramos estar, dependiendo del caso que estemos atendiendo, incorporar, y de hecho internamente hay variables dentro de estas dimensiones que nosotros adecuamos al tipo de cliente. Pero al final, cuando hacemos esa medición, ¿verdad?, nos sale una curva, que esta es un ejemplo de una curva normal, donde las personas tienen como cinco niveles que van saliendo, ¿no? Y este es el ejemplo de un cliente. Y cuando uno sale a conversar con un cliente sobre los resultados y entrega algo como este, oye, muchas cosas, conversaciones nuevas se pueden abrir. Por ejemplo, nuestro índice de potencial ontológico tiene un nivel alto, un medio más, un medio menos y un bajo, ¿sí? Y si este índice se puede aplicar al principio del proceso, a la mitad, al final. Normalmente nosotros lo usamos a mitad de proceso y al final del proceso. Y cuando uno ve, por ejemplo, una organización donde el equipo que me estás entregando y con el que estoy trabajando tiene un índice de potencial ontológico que aquí viene de medio hacia menos, suma un 68%, bueno, allí hay muchas cosas que observar. Como líder, ya sea al presidente o a la junta directiva, podríamos conversar sobre cuáles son los elementos que están allí, qué es posible hacer con este resultado y qué cosas no son posibles de repente hacer ahora, o qué más hay que agregar para poder avanzar, porque fíjense que en alto, por ejemplo, no apareció ninguna persona. Obviamente esto es un juicio, y el juicio que hace el coach es el juicio que hacemos nosotros, pero un juicio fundado, porque allí a lo largo del proceso hemos tenido todos los elementos para tomarle todas las fotografías posibles. Entonces, como les decía, una vez que nosotros hemos estado en este proceso, que hemos podido sostenerlo, porque además hay un marco, hay unos pasos, hay unos reportes, hay unos instrumentos que se van generando y hay espacios de conversaciones individuales y colectivas que se comienzan a hacer. Cuando llegamos ya con unos resultados, ¿qué pasa allí? Se abren nuevas conversaciones, ya sea para futuros negocios, para ampliar. Nosotros podemos estar escuchando, y la posibilidad de escuchar al final de todo esto nos genera grandes aprendizajes, elementos para enriquecer lo que estamos haciendo, para generar nuevas ofertas, no solamente con ese cliente, sino en otros espacios, otros sectores, otros países, abordar nuevos mercados y convertirnos nosotros en un referente, ir generando una identidad como coaches. Entonces, es como pasar de una conversación de coaching, como mucha gente lo dice, bueno, sí, el coaching es para trabajar algo del aprendizaje de las personas, pasar de allí a tener conversaciones mucho más relevantes, en instancias de ese calibre, como les he hablado de la junta directiva, ¿sí?
con patrocinadores, ¿sí? Y muchas veces hemos salido de allí con la posibilidad de estar enlazando y generar alianzas también con otras organizaciones. Entonces, esto es una mirada, fue como abrirles la ventana de lo que es nuestro hacer, el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos 6 años de una manera más sistematizada, de una manera mucho más a propósito, y por eso les decía que a mi entender y lo que hemos estado compartiendo, hoy día mi hacer como coach es diferente. Mi hacer como coach en términos no solamente de resultados con mis clientes, de mi propia satisfacción personal, sino también de mi calidad de vida y de mi prosperidad integral. Ha sido otro a partir de que pude encontrarme con este modelo y de que, bueno, hice esa oferta y me la aceptaron.